Todos pensaban que era un asalariado débil, pero se convierte en el aventurero más fuerte del mundo. Rick era un tipo normal en un mundo de fantasía lleno de magia y aventuras, pero su vida no era muy interesante. Mientras la mayoría de los jóvenes se unirían a un gremio de aventureros para emprender peligrosos viajes, luchar contra monstruos y traer oro y gloria, Rick terminó siendo un asalariado promedio que trabajaba en un empleo sin futuro de 9 a 5, sin perspectivas ni novia como tú. Después de trabajar en la misma empresa durante varios años, decide que ya ha tenido suficiente y le lanza su renuncia a la cara a su jefe. Tras 2 años de intenso entrenamiento con algunos aventureros veteranos, regresa al gremio para hacer un examen de ingreso donde la recepcionista resulta ser Alisa, quien fue su subordinada en su trabajo anterior. Ella se sorprende al verlo elegir ser aventurero a la avanzada edad de 30 años. Mientras habla con ella, un hombre mayor y ebrio se tambalea hasta la recepción y empieza a flirtear con ella. Ella termina rechazando sus avances, así que, como un fan resentido de Tate, decide agredirla y le agarra del brazo, diciéndole que se calle y escuche como una buena mujer. Rick decide intervenir y le dice con calma que se aparte, mientras lo sujeta por el abdomen. De repente, el hombre empieza a echar espuma por la boca y cae al suelo, sorprendiendo a todos, pero Rick afirma que es solo por beber alcohol. Recibe su tarjeta de admisión y sale a encontrarse con una hermosa mujer llamada Ria, quien le pregunta si todo salió bien. Mientras tanto, dentro del gremio, la gente nota una huella en el cuerpo del fan de Tat que se ha impreso en la armadura de metal, mientras llegan unos agentes del FBI, afirmando que este hombre se llama Doe y es un ex aventurero de rango A con cargos de agresión. Al hacerse da cuenta de que Rick debió haberlo noqueado y ríe felizmente mientras entra al centro de examen, donde la gente se sorprende al saber que tiene 32 años. Todos hacen fila para tocar la bola del examinador que registra su magia. Pero cuando Rick se acerca, la bola no muestra nada y el examinador le da una F, mientras él se aleja tristemente. Los demás se burlan de él cuando de repente la bola se agrieta. Él entra a otra sala donde el poder de sus ataques se medirá a través de una bolsa de slime. Recuerda cómo uno de sus cerebros musculosos veteranos le hizo golpear una bolsa de slime dorada miles de veces después de mostrarle lo fácil que podía romperla. Rick se pregunta si esto será aún más difícil, mientras los examinados avanzan uno por uno para atacar la bolsa. Después de ellos, un niño de 11 años se adelanta, conocido por ser un prodigio y portador de magia de clase C a su edad. Parece un completo idiota y hace movimientos elegantes antes de lanzar una bola de fuego increíblemente pequeña, lo que parece sorprender al resto, que lo consideran un genio. Rick recuerda cómo una de sus jóvenes veteranas logró crear una bola de fuego que parecía el sol y se la lanzó, de la cual apenas se esquivó. Después de eso, varios concursantes más golpean la bolsa. Cuando finalmente llega el turno de Rick, se sube al escenario, pero el viejo cabrón le dice que simplemente se rinda porque no vería mucho crecimiento a los 32 años. Recuerda cómo entrenó en la bolsa de slime dorada hasta que le sangraron las manos, mientras su veterano le decía que necesitaba golpearlo medio millón de veces más para lograr fuerza básica. Entonces decidió que nunca se rendiría, así que lo dio todo y golpeó la bolsa, que para sorpresa de todos explotó por completo y salió disparada fuera de la sala de examen, impactando a cada persona. El propio Rick parece confundido y piensa que la bolsa debe estar defectuosa, considerándose afortunado. La siguiente ronda fue la ronda de magia defensiva, donde el instructor le lanza magia de tercera clase que lo deja completamente impávido mientras él se queda allí sonriendo. El instructor lo elogia y le pregunta si usó magia de defensa de 2 clases, pero para su sorpresa, Rick responde que estaba usando magia de quinta clase, que se supone que es la peor. El instructor piensa que se lo está tomando a broma y le dice que se prepare, ya que usará magia de primera clase y le sugiere que use también una defensa de primera clase. Pero para su sorpresa, Rick responde que solo sabe usar magia de quinta clase. El instructor está completamente desconcertado, pero decide usar la magia de todos modos, creando una enorme explosión, pero Rick sigue completamente ileso. Al oír el alboroto, entra un caballero de alto rango llamado Seal, quien pregunta qué está pasando, ya que la explosión no debería haber sido tan fuerte, cuando el asistente le habla de Rick y sus hazañas, lo que lo sorprende. Después de eso, completa su examen escrito y sale del centro respirando aliviado. Ria le dice que no se preocupe, ya que trabajó muy duro estos 2 años, pero él todavía piensa que arruinó sus prácticas. Mientras hablan, de repente el niño prodigio llamado Fritz se acerca a él y empieza a gritarle por robarle el protagonismo, ya que él quería ser la estrella del espectáculo. Rick parece confundido, pero Fritz empieza a llorar como un bebé,
e inmediatamente una chica se acerca y lo abraza. Ella se presenta como Angélica, la hermana de Fried, y le dice que este hombre de 40 años lo acosó. Rick grita que todavía tiene 32, pero Angélica se burla de él por ser un perdedor sin vida antes de afirmar que debe ser castigado, y le lanza un guante a los pies diciéndole que luche contra ella. Rick no tiene intención de luchar, así que recoge el guante sucio. Pero Rhea le informa que recoger el guante significa que acepta el duelo. Ya es demasiado tarde para retroceder, y ambos entran al estadio donde él se entera de que ella es una caballero de segunda clase, tan poderosa como un aventurero de rango B. Inmediatamente empieza a entrar en pánico porque no cree que pueda ganar. Pero Rhea le dice que piense en su entrenamiento de los últimos años, lo que le recuerda de nuevo los sádicos que son sus superiores, y empieza a vomitar. Esto le hace sentirse mejor, ya que comparada con sus superiores, esta chica no es nada. Mientras Rhea le dice que tenga algo de confianza, ya que es miembro del grupo más fuerte de todo el reino. Esto le da algo de coraje mientras se prepara, mientras la chica arrogante adopta su postura y reúne su magia antes de lanzarse hacia Rick con una velocidad increíble. Rick termina esquivándola sin pensar mientras ella piensa que debió haber fallado el blanco. Le dice a Rick que usó una versión más lenta de su ataque, mientras el joven mocoso grita desde el asiento que su hermana es conocida como Angélica Velocidad de la Luz, porque es la más rápida de todo el reino. Se prepara para atacar de nuevo y se lanza con una velocidad cegadora, pero Rick parece sorprendido, ya que en su opinión ella parece moverse extremadamente lenta hasta el punto de preguntarse si se está burlando de él, y se aparta en el último momento. Esta vez Angélica está sorprendida, preguntándose si fue una casualidad, ya que solo algunos aventureros de rango A pueden evitar sus ataques. Se da la vuelta una vez más con convicción y carga contra él de nuevo con su ataque relámpago, que de nuevo le parece muy lento a Rick, quien se da cuenta de que puede correr mucho más rápido que eso. Se pregunta si esta mujer entró en la orden de caballeros por nepotismo, o si él es realmente muy fuerte. Mientras él estaba en sus pensamientos, Angélica termina tropezando con una roca y empieza a girar muy rápido, lo que asusta a Rick, y él empieza a huir intentando esquivar la espada que se agitaba. La espada termina clavada en la pared, mientras Rick se asusta pensando que debe ser alguna técnica de alto nivel que no conoce, y se siente estúpido por haber pensado arrogantemente que era fuerte. Angélica se levanta una vez más y decide usar su paso de parpadeo más rápido, que es 3 veces más rápido que el anterior, pero para Rick sigue siendo lento y lo esquiva fácilmente. Después de eso, decide usarlo 2 veces más, pero termina tropezando una vez más y viene desde un ángulo más bajo. Rick intenta interceptar con su puñetazo, pero ella logra escabullirse, mientras Rick crea un enorme cráter con sus puños, asustando a la chica hasta la médula. Rick sale de nuevo y le dice que es muy fuerte, así que él también lo intentará. Pero Angélica está tan asustada que se rinde inmediatamente y sale corriendo. Rick está confundido, pero Rhea le dice que los resultados de los exámenes están a punto de ser publicados y que sus superiores también vienen, lo que asusta a Rick, que no tiene idea de lo que harán si suspende el examen. La mañana siguiente entra en la sala principal del examen, donde todos los participantes están sentados, y uno de los asistentes les dice que todos tienen sus tarjetas de admisión con ellos, y uno por uno los jueces enviarán maná a las tarjetas. Si la tarjeta brilla en rojo, el participante ha suspendido y necesita intentarlo de nuevo el año que viene. Pero si la tarjeta se vuelve azul, significa que el participante ha superado con éxito el examen. Rick está aterrado, sin saber qué pasará mientras mira a Rhea en busca de consuelo. Ella le dice con calma que no se preocupe y que tenga fe en sí mismo, ya que ha entrenado bastante duro los últimos 2 años, y ella personalmente cree que debería ser suficiente para aprobar el examen. Esto parece darle algo de alivio a Rick mientras piensa en lo guapa que se ve Rhea, pero al mismo tiempo se da cuenta de que debe ser mucho mayor que ella. Rhea se vuelve hacia él y le dice que no necesita preocuparse, ya que incluso si suspende el examen, Hika siempre puede intentarlo el año que viene, pero tendrán que aumentar la intensidad de su entrenamiento al triple. Esto lo conmociona por completo, ya que apenas logró sobrevivir a su entrenamiento normal, pero antes de que pueda decir nada, su tarjeta empieza a brillar y parpadea en rojo y azul una y otra vez, creando suspense, hasta que finalmente revela el color azul, lo que significa que aprobó el examen. Sale del salón junto a Rhea con una sonrisa en la cara, cuando de repente huele un aroma muy fuerte y se tapa la nariz. El aroma parece provenir de un tipo bastante extravagante que se acerca a la elfa oscura y le toma del brazo. Se presenta como el duque del Reino del Norte, de Rhea.
Raz ni siquiera parece notar a Rick y empieza a flirtear con Rhea, diciéndole que es tan hermosa que está dispuesto a tomarla como su segunda esposa. Afortunadamente, Rick interviene de nuevo, lo que agria el humor de Raz, quien lo mira con desconfianza y le pregunta qué demonios quiere un viejo feo de él. Rick le dice que Rhea es su novia y que no puede dejar que nadie le coquetee, pero Ross empieza a reír y afirma que no tiene idea de cómo un hombre de mediana edad puede tener a una chica así. Nota la tarjeta del examen de aventurero en su mano y empieza a sonreír, afirmando que no puede creer que alguien pueda ser un aventurero de rango F a la edad de Rick, pero Rick se defiende, afirmando que Ross tampoco parece muy fuerte. Ross lo llama una persona de tercera categoría por no darse cuenta de su grandeza, ya que se convirtió en rango E a los 14 años y actualmente es un aventurero de rango O, además de ser el examinador de la segunda etapa de su examen. Se dirige a Rhea y le dice que salga a cenar con él, pero Rhea se queda pegada a Rick, a diferencia de Fat, y le dice a Raz que se largue porque su perfume es demasiado fuerte para su gusto. Furioso, Raz se da la vuelta, jurando que le mostrará a Rick su lugar cuando llegue el momento. A la mañana siguiente, cuando Rick llega al lugar del examen, se entera de que la segunda etapa serán batallas simuladas, lo que lo asusta. Rhea le dice que se contenga, pero Rick le dice que tendrá que darlo todo contra estos fuertes participantes, especialmente si Ross es su examinador. De repente, un tipo llama a Rick y le dice que él será su examinador del día. Esto lo alivia un poco, mientras el tipo le dice a Rick que es realmente inspirador que alguien de su edad intente convertirse en aventurero. El examinador se presenta como Lynx e informa a Rick que él mismo decidió convertirse en aventurero bastante tarde, a los 25 años, y ha estado esforzándose desde entonces. Le dice a Rick que su objetivo es convertirse en un aventurero de rango A, pero solo llegar a rango B le llevó 20 años, así que no sabe si un rango superior es siquiera posible para él. Rick le da algo de confianza y se dan la mano antes de que el examinador se vaya, deseándole suerte a Rick. Después de esa interacción, mientras está en la sala de espera, Rick parece estar de muy buen humor, cuando una persona abre la puerta e informa a los participantes que Lynx, el examinador, se ha enfermado repentinamente, por lo que Ross ocupará su lugar por ahora. Rick ni siquiera lo piensa al principio, ya que olvidó el nombre, pero Rhea se lo recuerda y él empieza a entrar en pánico. Afirma que Ross es el duque del Reino del Norte, lo que significa que debe estar relacionado con la Caballero Angelica, y que el chico fue liberado de alguna manera. Esta noticia es aún peor, ya que ha humillado a ambos también. Los otros participantes también parecen preocupados, ya que le dicen que Ross es uno de los examinadores más despiadados que ama torturar a los participantes que captan su atención, tanto que ha recibido el apodo del triturador de rango F. Rick se da cuenta de que ha captado más que la atención de Ross. En el campo, Ross aniquila a un participante con sus hechizos, llamándolo un campesino de bajo rango, y llama al siguiente participante. Rick está más allá del terror en este punto mientras camina por la habitación, sabiendo que definitivamente lo matará, y todo lo que quiere es huir a casa, pero si lo hace, sus superiores triplicarán su entrenamiento, lo que también será su muerte. Así que esto realmente lo pone en un aprieto, como el Rick encurtido. Rhea se sienta en el suelo y le dice a Rick que si puede perder tanta confianza solo por lo que la gente dice, entonces debería poder ganar confianza si ella le muestra la verdad también. Le dice que ha entrenado lo suficiente para pasar este examen fácilmente sin importar a quién se enfrente, y que en este punto no tiene nada que perder y todo que ganar. Esto realmente pone las cosas en perspectiva para Rick, quien agradece a Rhea por hacerlo sentir mucho más tranquilo ahora. De repente una persona pequeña con una capucha se acerca y le pregunta si Rick quisiera saber su futuro. Rick, siendo el idiota que es, termina aceptando la oferta, especialmente porque el tipo promete que será gratis. Pone una bola de cristal sobre la mesa y le pide a Rick que se siente, pero Rhea de repente nota que hay un hechizo en la silla. Desafortunadamente, Rick desaparece antes de que ella pudiera hacer algo, lo que la enfurece, y su corte aéreo atraviesa la bola de cristal y la pared detrás de la persona que resulta ser Fried. Se da cuenta de que era magia de teletransportación y le pregunta a Fried a dónde envió a Rick, y cuando él se niega, ella literalmente usa su dedo para cortarle las pestañas, amenazando con que la próxima vez serán sus ojos. Esto sacude a Fried, quien revela que la teletransportación es muy compleja, e incluso un genio como él solo puede teletransportar a alguien a 100 metros de distancia, por lo que debería estar cerca. Resulta que Rick fue teletransportado detrás del centro de examen, cerca de la playa, pero antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, un montón de gente vestida de negro lo rodea por completo.
El viejo mayordomo le dice a Rick que necesitan que desaparezca por un tiempo, y se presentan como los guardias de élite del Reino del Norte. Rick se da cuenta inmediatamente de que es un plan de Ross. El mayordomo revela que todos ellos son iguales a un rango A, por lo que Rick no tiene ninguna posibilidad contra ellos. Cuando de repente sus superiores aparecen en un acantilado, preguntando qué demonios está haciendo allí. Rick se asusta mientras bajan del acantilado y le dice al mayordomo que se vaya, ya que sus vidas están en peligro. Pero uno de los idiotas calvos termina atacando al orco alto que ni siquiera se mueve, ya que la hoja se rompe en el momento en que toca su piel. El idiota calvo intenta golpearlo ahora, pero Ash simplemente le agarra el puño y se lo rompe por completo. Esto no parece sorprender al otro superior, mientras que el calvo no tiene idea de qué hacer. Para su sorpresa, el orco saca un Red of Healer y le cura el brazo, diciéndole que practique un poco más. El rubio superior americano le dice a Rick que no se preocupe, que lo resolverá pacíficamente como lo hacen los texanos, antes de sacar inmediatamente un R-15 de su trasero. Los guardias terminan atacándolo, pero nunca debes llevar un cuchillo a un tiroteo, ya que él simplemente usa balas mágicas para abatirlos mientras Rick observa horrorizado. De repente, uno de los guardias agarra a la pequeña demonio llamada Alice a punta de cuchillo y les dice a los superiores que bajen sus armas. Rick está horrorizado y les dice que dejen ir a la chica por su propio bien, mientras Alice simplemente piensa que estos hombres están jugando un juego. El tipo termina golpeándole la cabeza, lo que la enfurece, así que los hace explotar inmediatamente. El mayordomo se da cuenta lentamente de quiénes son estas personas, ya que reconoce a la humilde Alice la vampira maga, que es la maga más fuerte de la Tierra. También reconoce al americano mayor, que ha recibido financiación del gobierno estadounidense, mientras que el orco es uno de los aventureros más fuertes del planeta. Afirma que estas personas pertenecen al grupo más fuerte del mundo, con solo miembros de rango S dentro de él, conocido como The Fist. Pronto Alice se encarga de todos, lanzándolos aquí y allá, mientras Rick corre de regreso al salón de exámenes para reunirse con Rhea, quien lanza a Fried contra una pared. Antes de que puedan hablar, la puerta se abre y Lynx entra luciendo muy golpeado, y afirma que Ross lo obligó a renunciar como examinador y lo encerró en la habitación. Le dice a Rick que abandone el salón de exámenes por su seguridad, pero Rick parece enfadado y le dice a Lynx que se relaje mientras entra en la arena y Ross crea una enorme columna de fuego, listo para terminar el viaje de Rick como aventurero justo aquí. Mientras Ross se divertía atormentando a los pobres aprendices en el patio, uno de los hombres en los bancos de arriba miraba hacia abajo riéndose de la escena. Este hombre resulta ser Adolf, pero afortunadamente no de Alemania. Tiene una habilidad muy única, ya que fue dotado con la habilidad de observar las estadísticas centrales de alguien, para averiguar cómo son sus habilidades. Hay 4 habilidades principales: fuerza física, fuerza mágica, velocidad y destreza. Parece estar disfrutando del espectáculo mientras revisa a cada participante que se presenta ante Ross y observa su conjunto de habilidades para averiguar cuán mal serán derrotados por Ross. Llega otro aspirante que parece tener estadísticas bastante promedio e inmediatamente es diezmado por la magia de rayo de Raz, mientras Adolf se ríe a carcajadas. Luego decide revisar también las estadísticas de Raz, y como era de esperar, Ross tenía una cantidad increíble de magia dentro de él, que definitivamente solo un Arancor puede tener. Incluso mirar a Ross por un minuto o algo así le duele los ojos, ya que sus fuertes estadísticas le causan tensión en los ojos. De repente nota a Rick listo para enfrentarse a Ross, pero Adolf ni siquiera piensa mucho en él, preguntándose por qué un tipo tan viejo está intentando convertirse en aventurero a esta edad. Decide revisar sus estadísticas de todos modos, y para su sorpresa y horror descubre que Ross tiene las estadísticas máximas en todas las categorías, aparte de la magia. Mirar el estado de Rick solo por un par de segundos le hace doler los ojos como loco, mientras rueda por el suelo de dolor. Al otro lado del estadio, Rhea encuentra a la Sajoe. También vino a ver el examen final de Rick, así que la invita a sentarse con el resto de su grupo. Al principio, Alyssa tiene miedo de encontrar a un orco y a un vampiro demonio sentados allí, pero Rhea le dice que no se preocupe y se sienta. El orco le pregunta a Rhea qué piensa de Rick en este momento, y sin dudarlo, ella responde que Rick pasará el examen fácilmente. Alyssa, sin embargo, no es consciente de la fuerza de Rick y afirma que no está muy segura porque Ross es un imbécil de primera categoría que abruma a los aprendices débiles con su magia superior. El orco parecía preocupado, pero cuando se entera de que Ross es un aventurero de rango A, se calma, afirmando que no debería ser un problema para Rick. En el campo de batalla, Ross lo felicita por escapar de sus guardias, pero le dice que no se crea demasiado importante.
ya que los guardias eran al fin y al cabo plebeyos, mientras que él es un prodigio de rango A y un duque del Reino del Norte. Rick pregunta por qué Ross se convirtió en aventurero, y el mocoso engreído responde que era un genio, así que pensó en añadir un aventurero de rango A su currículum, ya que le aportará aún más prestigio a su noble familia. Pero en verdad no respeta a los aventureros en absoluto y piensa que todos son campesinos. Después de eso, la batalla comenzó e inmediatamente Ross disparó una ráfaga de hielo hacia Rick, que pasó de largo mientras Rick permanecía quieto. Ross se ríe, ya que simplemente estaba jugando con él y quería que Rick se asustara. Mientras tanto, Rick intenta calmarse, ya que no puede dejar que la ira alimente sus acciones, recordando que Rhea le dijo que se mantuviera tranquilo y observara a su oponente al principio. Ross piensa que Rick tiene demasiado miedo para hacer algo, así que decide terminar la batalla lo más rápido posible. Usa su extremadamente fuerte magia de fuego y lo fulmina con ella, pero para su sorpresa, Rick emerge de las llamas sin un rasguño. Alyssa parece muy sorprendida, mientras Orc le dice que un ataque tan pequeño no le haría nada a Rick. Le dice que de los 4 atributos principales, la magia solo se puede entrenar y mejorar hasta los 20 años. Pero como Rick empezó a entrenar a los 30, no había forma de aumentar su increíblemente pequeño acervo de maná. Por eso, Orc decidió centrarse principalmente en su resistencia física, y para empezar su entrenamiento, hizo que Rick alzara pesas de 100 kilos en los tobillos y lo obligó a correr por un bosque entero lleno de serpientes demoníacas. De vuelta en el campo de batalla, Ross decide usar un hechizo aún más poderoso de su arsenal y lanza a Rick con su magia de viento, enviando olas de vientos tormentosos cortantes hacia él, pero de nuevo, Rick se queda inmóvil sin moverse un centímetro. Esto enfurece un poco a Ross y usa un hechizo de rayo contra él, pero Rick, una vez más, lo soporta como un campeón. Alicia está muy confundida por esto, así que Rhea le revela el secreto. Rick es tan fuerte como un aventurero de rango S en este momento, pero el problema es que él mismo no lo sabe. Cuando Orc lo entrenaba, le mentía a Rick diciendo que incluso un aventurero de rango F se desempeñaría mejor que él, mientras Rick rompía rocas con sus puños. De vuelta en la arena, Ross pierde completamente el control y empieza a desatar todo su poder, lanzando varias combinaciones de magia de tierra, rayo, agua, fuego y viento contra Rick a la vez. Esta vez piensa que el viejo participante definitivamente estaría muerto, pero para su absoluta sorpresa, cuando el polvo se disipa, Rick emerge, rompiendo la roca gigante por la mitad. Ross se queda impactado por la resistencia del cuerpo de Rick, así que decide tomar cartas en el asunto. Usa magia para reforzar su cuerpo y hace su puño más duro que el acero mientras se lanza hacia Rick con extrema velocidad. Rick, sin embargo, no se mueve de su posición y simplemente lanza un golpe perezoso que conecta con el puñetazo de Raza, quien sale volando inmediatamente. Recupera el equilibrio y cae de pie, confundido por cómo este hombre es capaz de resistir sus ataques. Mientras tanto, Rick decide que ha observado lo suficiente y llega a la conclusión de que, aunque Raz tiene una cantidad increíble de maná, nunca entrenó lo suficiente ya que obtuvo todo lo que quería fácilmente. Debido a eso, cada movimiento de este noble mocoso es completamente tosco e ineficiente. Esto le da a Rick una confianza insana al darse cuenta de que no hay forma de que pierda contra este desastre andante. Ross finalmente se pone serio y decide usar la magia de fuego más poderosa de su arsenal, pero una vez más, incluso después de darlo todo, la ráfaga de fuego de Ross es fácilmente bloqueada por Rick, quien simplemente usó su mano para detener el ataque. Ross se lanza inmediatamente hacia él para un ataque sorpresa, pero Rick no se deja engañar fácilmente, ya que contraataca de inmediato. Afortunadamente, Ross logró transformar su cuerpo en acero, lo que apenas lo salvó de ser pulverizado. Se sacude el polvo del cuerpo, pero incluso después de todo esto, no está dispuesto a reconocer las habilidades de Rick y lo llama coincidencia. Esto enfurece a Rick al recordar todo el entrenamiento que tuvo que soportar, como sobrevivir en el nido de un dragón, correr a través de explosiones e incluso ahogarse en un estanque venenoso. Y él le recuerda cómo lo empujó por un acantilado, y cómo Alice lo aplastó bajo una roca, y cómo fue golpeado por troncos que caían mientras entrenaba con Rhea. Afortunadamente, Orc conoce una magia especial de curación que puede revivir a un hombre si murió muy recientemente, y así es como Rick logró superar sus límites. De vuelta en la arena, Raz usa su magia de tierra para atar a Rick con raíces muy fuertes y al mismo tiempo comienza a recitar un largo hechizo que crea un montón de raíces a su alrededor que lo envuelven por completo. Pronto se queda unido al golem de árbol y le dice a Rick que rece,
ya que no saldrá vivo de esta arena. Rick crea un pequeño disparo de aire, que es una de las magias más básicas de este mundo, pero confía en él porque ha practicado esta magia más de 1.000.000 de veces. Rompe las raíces que lo ataban, mientras Ross desciende para rematarlo con un puñetazo mágico. Rick también lanza un puñetazo, y ambos chocan en medio de la arena, enviando una enorme onda de choque por todas partes. Al principio, Ross confiaba en su poder, pero para su sorpresa, el disparo de aire de Rick domina por completo su magia y su golem de árbol explota en pequeños pedazos, lanzando a Ross de vuelta a los bancos donde yace inconsciente, mientras todos en el estadio no pueden creer que el examinador más fuerte haya sido derrotado por un aprendiz. Más tarde, Rick se reúne con sus amigos, quienes lo felicitan por pasar la prueba, pero antes de que pudieran bajar a almorzar, Ross aparece con sus hermanos. Le dice a Rick que se asegurará de ser el examinador de nuevo cuando Rick tome su examen de ascenso, y promete derrotarlo la próxima vez antes de irse. Más tarde esa noche, se revelan los resultados de los aventureros aprobados, y mientras los demás festejaban en la taberna, Rick y Rhea esperaban ansiosamente que se anunciara su nombre, preguntándose cuántas aventuras les esperaban en el futuro. Mientras los nombres se anuncian uno por uno, Rick parece bastante tranquilo. Rhea le pregunta cómo puede estar tan calmado de repente cuando estaba hecho un manojo de nervios durante la prueba. Le dice que acaba de recordar algo importante, y luego comienza a pensar en una historia que leyó durante su infancia. En la historia del aventurero llamado Yamato, se mencionaba el nombre del monstruo más grande del mundo, Kaiser. Se decía que cualquiera que derrotara al monstruo definitivo podría obtener un tesoro que cumpliría todos y cada uno de sus deseos. Inspirado por esta historia, el joven Rick les contó a sus padres su sueño de convertirse en aventurero. Sin embargo, sus padres no apoyaron sus sueños en absoluto, al igual que mis padres. Su padre le dijo que el libro y las historias que contenía eran solo cuentos de hadas, por lo que no existía ningún monstruo definitivo ni tesoro, mientras que su madre le dijo que convertirse en aventurero era demasiado arriesgado y que no quería que se pusiera en peligro. Ambos le dijeron a Rick que buscara un trabajo real y estable, y él se desanimó. Un día un médico le dijo que había descubierto un rasgo único en Rick, pero no había certeza sobre cuándo se activaría. Pensar en el rasgo único hizo que Rick se decidiera aún más a convertirse en aventurero, y pensó que cuando su rasgo se activara y obtuviera su habilidad innata, se lo diría a sus padres. Al día siguiente, Rick se jactó de su habilidad ante sus amigos en la escuela, y ellos empezaron a preguntarle si su habilidad se activaba. Rick les dijo que tuvieran paciencia porque las cosas buenas llevan tiempo, pero a medida que pasaban los días y su habilidad no se activaba, él también empezó a desesperarse. Pasaron los años y Rick se convirtió en un adolescente, pero su habilidad aún no se había manifestado, dejándolo en un estado constante de depresión. Sus amigos le dijeron que incluso si tenía el rasgo para ello, hay casos en los que la habilidad nunca se activa. Eso no ayudó a la depresión de Rick y sus amigos sugirieron que intentara convertirse en aventurero a pesar de que la habilidad no se activara. Le dijeron que incluso los aventureros sin una habilidad innata ganan buen dinero, pero para Rick nunca se trató del dinero. Pasó el tiempo y Rick consiguió un trabajo como recepcionista del gremio, lo que hizo muy felices a sus conservadores padres. Comenzó su vida como un aburrido oficinista, lidiando con gruesas pilas de documentos cada día y ayudando a varios aventureros. Mientras tanto, seguía intentando manifestar su habilidad innata de alguna manera, pero todo fue en vano. Se alejaba cada vez más de su sueño y perdió el entusiasmo por la vida. Una chispa de luz llegó a su vida cuando la guapa Elisa se unió al gremio como su subordinada, pero mientras Rick seguía sin novia, sus amigos empezaron a tener hijos. Entonces, un día finalmente cerró su libro favorito que le mostraba el sueño de convertirse en el mejor aventurero y lo guardó en un estante para no volver a abrirlo. Un día ayudó a la novata Alisa con su trabajo y le dio algunos consejos como su superior. También le aconsejó que hiciera los preparativos necesarios para publicar algunas misiones de emergencia, ya que la temporada de caza de monstruos estaba cerca. Justo cuando ella se fue, uno de los amigos aventureros de Rick llamado Sade llegó allí de muy buen humor. Le mostró su medalla de rango B a Rick, diciendo que finalmente había sido ascendido, y Rick, enmascarando sus celos, lo felicitó. Por la noche Rick se emborrachó y empezó a compararse con Sade, quien había comenzado su viaje de aventurero justo cuando él se convirtió en recepcionista. En la última década se había quedado atascado en su trabajo, haciendo lo mismo cada día, mientras que otras personas vivían la vida que él deseaba. Rick se tumbó en la hierba fresca y miró al cielo,
pensando que, aunque no había conseguido lo que quería, tenía un trabajo estable y ninguna queja importante sobre la vida. Sus pensamientos vagaron inmediatamente a lo que habría pasado si se hubiera convertido en aventurero, pero decidió que no servía de nada pensar en ello. Justo entonces, Rick oyó a gente gritar sobre un ataque de monstruo y corrió a ayudarles porque pensó que conocía bien la situación. Se dirigió a la zona de peligro, anticipando un monstruo de bajo rango, pero para su total shock, encontró un troll gigante que era un monstruo de rango medio. Entró en pánico y justo entonces una doncella de pelo blanco pasó justo delante de él después de comprar comestibles. Rick se interpuso entre ella y el monstruo para protegerla, pero la doncella le dijo que se apartara. Al instante, destrozó al troll gigante en docenas de pedazos, y luego le dijo al atónito Rick que apreciaba su gesto, pero que no necesitaba su ayuda porque era una aventurera. Esa fue la primera vez que Rick conoció a Rhea. La acompañó a casa agradeciéndole por salvarlo. Se presentaron y luego Rick le preguntó a Rhea si era una aventurera de rango B porque era muy fuerte. Rhea le mostró su medalla de rango S, y Rick se quedó asombrado porque los aventureros de rango S eran tan élite que su nombre había sido eliminado del registro del gremio, y la oficina principal los manejaba directamente. Tras superar la sorpresa, Rick expresó su deseo de hacerle una pregunta a Rhea, y le pidió que no se riera. Rhea le dijo que no se reía desde los 8 años, y le animó a preguntar sin miedo. Él, nervioso, le habló de su sueño de derrotar a Kaiser y de su habilidad innata que aún no se había activado. Le preguntó si un hombre de 30 años como él podía convertirse en aventurero a su edad, y Rhea respondió que cuando intentó salvarla antes, demostró tener el coraje para hacerlo. Sin embargo, al estar en la treintena, su capacidad de maná no tenía posibilidades de mejorar ahora, y Rhea le dijo a Rick que, solo por esa razón, nunca llegaría a ser un aventurero. Rick sintió cómo se rompía el último vínculo con el sueño de su infancia, pero fingió aliviarse de poder renunciar por fin a su sueño, tras obtener la opinión experta de una profesional. Intentó cambiar de tema bromeando con que deberían cenar juntos alguna vez, y para su sorpresa, Rhea aceptó e incluso sugirió que podrían ir a cenar al día siguiente. Por eso, Rick estaba de muy buen humor al día siguiente, y por la noche se dirigió saltando de alegría hacia casa de Rhea. Sin embargo, un montón de gente venía corriendo de esa dirección, gritando sobre un ataque de monstruos, y Rick se desanimó. Corrió a la escena y descubrió que Rhea ya tenía la situación controlada. Justo entonces, más monstruos se acercaron desde el bosque, y Rhea le dijo a Rick que se pusiera a cubierto porque de lo contrario sería un estorbo. Luego sacó unas cuchillas del tamaño de agujas de sus correas del muslo, y solo con esas diminutas cuchillas consiguió abatir con facilidad a los monstruos gigantes que tenía delante. Rick se quedó boquiabierto al ver sus habilidades, pero justo cuando Rhea terminaba de lidiar con los monstruos, sintió un maná familiar que le recordó la vez que su aldea fue completamente aniquilada por un monstruo. El maná hizo que su tep saliera a la superficie, y ella gritó y gimió de dolor. Rick corrió a apoyarla, y entonces, de repente, un monstruo simio gigante llegó allí. Estaba a punto de atacar a Rick y a Rhea, pero justo entonces, Zaid llegó y lo salvó. Le preguntó a Rick por qué había elegido este lugar infestado de monstruos para su cita, y luego le dijo que se retirara mientras él se encargaba de todo. Llegaron 2 aventureros más para apoyarlo, y combinaron sus poderes para congelar a los monstruos con magia de hielo, y luego Zaid encantó su hacha con magia de viento, atravesándolos a todos con facilidad. Mientras Rick sentía celos de los aventureros, Rhea le dijo que el peligro se acercaba y que debían evacuar. Le dijo que los aventureros de rango B de allí no eran lo suficientemente fuertes para luchar contra el monstruo que se avecinaba. Rick le preguntó de qué estaba hablando, y ella le dijo que un dragón se acercaba. Rick no podía creerla, aunque ella le dijera que cada vez que sentía el maná de un dragón, su trauma la dominaba y no podía controlar su maná correctamente. Justo entonces, un enorme dragón apareció en el cielo, y todos estaban aterrorizados. Zaid les dijo la regla no escrita del gremio de aventureros, de que si alguien de rango inferior se enfrentaba a un dragón, debía huir inmediatamente. Pero el mago que lo acompañaba se asustó demasiado del dragón, y en estado de pánico, cometió el error de atacarlo. Enfurecido por esto, el dragón rugió fuertemente, y la onda expansiva del rugido fue suficiente para derribar a todos. Zaid les dijo a todos que corrieran por sus vidas, pero no fueron lo suficientemente rápidos, ya que el dragón puso una barrera para impedirles escapar. Zaid golpeó la barrera con su hacha, pero no sirvió de nada. El dragón comenzó a acercarse a ellos, y Zaid aceptó que este sería su fin. Justo entonces, sorprendiendo a todos, Rick empezó a caminar hacia el dragón.
Dijo que quizás había vivido su vida como una simple recepcionista, pero si se enfrentaba al dragón ahora, moriría como un aventurero. A decir verdad, estaba aterrado, pero al mismo tiempo, podía sentir una pequeña llama ardiendo en su interior, empujándolo hacia adelante. En ese momento, Rick sintió que esa era la vida que siempre había deseado para sí mismo. Cogió una roca y se la lanzó al dragón, y aunque no le afectó en absoluto, consiguió motivar a Sad y a los dos aventureros. Ellos también atacaron al dragón, pero sus ataques eran demasiado débiles para hacer algo contra él. El dragón les lanzó fuego, y aunque Sade usó la habilidad de defensa corporal de hierro, todos quedaron inconscientes. Se culpó por no poder luchar, cuando de repente, Rick se levantó de los escombros y caminó hacia el dragón, hablando de sus sueños. El dragón lo aplastó bajo su pata, pero en lugar de matar a Rick, este daño solo desbloqueó la habilidad innata en él. Al oír la voz del universo diciéndole que había obtenido una habilidad, Rick se levantó de repente, levantando la pesada pata del dragón con una sola mano. Ria podía ver el maná desbordándose de su cuerpo, y estaba tan confundida como los demás. Sin embargo, Rick rebosaba de confianza. Desafió al dragón, declarando que sería el muñeco de práctica para su recién despertada habilidad. El dragón le lanzó fuego, y Rick lo bloqueó fácilmente con una barrera. El dragón intensificó sus llamas, pero ni siquiera rozaron la barrera MDC, y luego le lanzó su maná con tal intensidad que dejó un agujero donde estaba su cabeza. El dragón cayó al suelo, y todos observaron en shock cómo Rick se erguía heroicamente. Sin embargo, inmediatamente se desmayó por el estrés, y cuando despertó una semana después, estaba en un mundo de dolor. Por suerte, Ria estaba a su lado para informarle de lo sucedido. Le dijo que había estado dormido durante una semana, y que ella había estado esperando a su lado todo el tiempo para poder reclutarlo en su grupo llamado El Puño. Le dijo que el monstruo definitivo, Kaiser, existía, y que su grupo aspiraba a derrotarlo algún día. Debido a la determinación de Rick de nunca rendirse y levantarse ante el peligro, Ria creía que aún podía fortalecerse y luchar junto a ellos. Le dijo que aún podía convertirse en aventurero, y Rick se estremeció ante sus palabras porque era la primera vez que alguien se lo decía. Derramó lágrimas al darse cuenta de que por fin podía perseguir su sueño, y justo cuando su flashback termina, su nombre es llamado por el altavoz, revelando que ha aprobado el examen. Mientras caminan de regreso, Ria felicita a Rick, quien no deja de mirar la medalla de aventurero de rango E en su mano, porque ahora ha logrado la primera parte del sueño de su infancia al convertirse en aventurero. Poco después, Rick visita al examinador Lynx mientras está ingresado en el hospital. Lynx lo felicita y dice que deberían reunirse para tomar algo más tarde. Rick está de acuerdo, pero cuando el veterano aventurero le dice que tiene curiosidad por su grupo y quiere tomar algo en su ubicación, la cara de Rick se retuerce de horror. Unos días después, Lynx se dirige a la dirección que le dio Rick y se encuentra frente al castillo amenazador. Toca el timbre, y Rick sale a recibirlo. Una vez que Lynx entra, se sorprende al ver un exuberante jardín y una mansión ordenada. Comenta que el bosque era espeluznante, pero que al menos no había monstruos en su camino, y Rick responde que los monstruos evitan su base. Lynx pregunta por qué le pidió que llevara su mejor equipo si no hay monstruos, y Rick le dice que podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Entran en la mansión donde Rhea da la bienvenida a su invitado, y justo entonces Alice también llega. Lynx recuerda a su hija al verla, pero de repente Alice le apunta con el dedo y le dispara un hechizo de clase 6 sin encantamiento. Por suerte, Rick protege a Lynx desviando la magia hacia la pared, y luego regaña a Alice recordándole que le ha dicho miles de veces que no use magia dentro de la casa. Alice dice que es culpa suya por no jugar con ella hoy, y entonces Rhea le pregunta si el coste de las reparaciones debe deducirse de sus gastos de comida. Alice empieza a llorar y a suplicar a la doncella elfa que no lo haga, así que Rick decide llevarla de vuelta a su habitación y consolarla. Mientras tanto, Rhea muestra a Lynx una habitación de invitados, y él ve a él fuera, haciendo el mantenimiento habitual de sus armas. Lynx va a visitarlo y se presenta, y LD revela que ya ha oído hablar de él por parte de Rick. Lynx siente curiosidad por la bazuca que sostiene, y LD dice que es su última creación. Deja que el aventurero la pruebe y le dice que dispare a un espantapájaros. Tan pronto como Lynx aprieta el gatillo, sale disparado hacia atrás por el retroceso, y el cohete destruye por completo el espantapájaros, dejando un cráter. Lynx se queda conmocionado por esto, y al regresar a la mansión, encuentra a Orc leyendo libros en su habitación. Por curiosidad, empieza a asomarse a la habitación, pero Orc lo nota y le dice que entre.
Lynx entra en la habitación y la encuentra llena de libros, y Orc le dice que esa es su sala de estudio, y que estar rodeado de libros le ayuda a relajarse. Lynx se impresiona y pregunta si ha leído todos los libros de allí, y Orc responde que ha estado demasiado ocupado entrenando a Rick recientemente como para haber leído la mayoría de los libros nuevos. Al oír esto, Lynx le pide a Orc que le dé también algo de orientación. A Orc le gusta la determinación en sus ojos, así que acepta la petición del veterano aventurero. Poco después, Rick se entera por LD de que Orc se llevó a Lynx al bosque a entrenar, y se asusta, pensando que va a perder a un amigo hoy. En el bosque, Lynx hace los mismos ejercicios iniciales que Rick hizo una vez, es decir, correr con pesas atadas a los tobillos. Se cae por un acantilado debido al peso, pero por suerte aterriza sobre el vientre blando de un animal. Mira a su alrededor y descubre que está encima de un enorme monstruo jabalí, y Rhea lo sujeta con una sola mano. Lynx le agradece, diciendo que sin su ayuda estaría muerto. Rhea ve las pesas y se da cuenta de que Orc lo está entrenando, así que le informa que Orc ha causado la mayor cantidad de muertes de Rick. Lynx no entiende a qué se refiere, y justo entonces, Orc también aparece y se lo lleva para más entrenamiento. Al anochecer, Lynx agradece a todos los dioses del mundo por seguir vivo, y Rick le dice que no debió haberle pedido entrenamiento a Orc. Lynx dice que Orc prometió ir despacio con él, y Rick responde que nunca debe confiar en esas palabras de la boca de Orc, ni en las promesas de Alice de no volver a hacer travesuras, ni en las palabras de él de que será serio. Los tres llegan justo entonces, y él le dice a Rick que es su culpa por llamar a su amiga a ella, a pesar de saber cómo terminarían las cosas. Pronto, entran y Rhea le sirve té. Al irse, Lynx empieza a elogiarla y al ver a Rick sonrojarse, le pregunta hasta dónde ha llegado con ella. Rick aclara que no están en una relación, y que él es solo un aburrido hombre de 32 años. Lynx le dice que todavía está en excelente forma, y que la diferencia de edad tampoco es tan grande. Revela que su esposa es 20 años menor que él, impactando a Rick. Lynx le dice que mientras dos personas se quieran, la diferencia de edad no debería importar. Después de eso, Lynx comienza a hablar con sus superiores sobre la habilidad innata de Rick. Dice que le gustaría verla, pero Orc le dice que la habilidad de Rick necesita condiciones muy específicas para activarse, y que no puede controlarla a voluntad. Orc dice que incluso sin armas ni habilidades, Rick ya está al nivel de un aventurero de rango S, pero si su habilidad innata Alma Imprudente se activa, superará a todos aquí. Más tarde, Orc le pregunta a Lynx si sabe algo sobre los cristales mágicos conocidos como los 6 orbes grandiosos. Lynx solo los ha leído en el libro Leyenda de Yamato, y Rick dice que están hablando de los mismos cristales. Explica que su objetivo es derrotar al monstruo supremo Kaiser, y para llegar a él necesitan los 6 orbes grandiosos que se combinan para formar una llave que abrirá la puerta a la mazmorra especial donde Kaiser está sellado. LD añade que los 6 orbes grandiosos se activan en un ciclo de 200 años, y su momento de activación debería estar cerca. Le pregunta a Lynx si sabe algo sobre ellos, y él responde que no puede pensar en nada en este momento, pero que consultará con el departamento de inteligencia secreta. Orc le agradece, y Lynx le pide que lo deje en sus manos. Después de eso, Rick le pregunta si tiene algún otro consejo para él, porque Rhea es tan perfecta que no pudo encontrar una oportunidad para ayudarla. Al día siguiente, Rick, Orc y Violet van al gremio de aventureros para conseguir una misión, y aunque el maestro del gremio está asombrado al verlos, responde que no cumplen los criterios para la misión. Rick lee los detalles y dice que necesitan un grupo de al menos 4 miembros para aceptar la misión, y sugiere que consigan un miembro temporal para hacerlo rápidamente. Orc le pregunta al maestro del gremio si pueden pedir prestado a alguien de su personal, y él rápidamente se acerca a una chica llamada Luca, que estaba fregando el suelo, y le pregunta si quiere ir a una misión peligrosa. Dice que como es una aventurera, debería ayudar al grupo necesitado. Luca piensa que aparte de Orc, el grupo solo tiene un tipo aleatorio y una chica, así que acepta ayudarles. Se dirigen a los bosques, y Luca le pregunta a Rick de qué trata la misión. Él le dice que están buscando un cristal mágico, que puede ser peligroso si se deja solo, porque atrae monstruos hacia él. Luca le dice con confianza que puede manejar cualquier monstruo con facilidad, porque aunque ahora es una F-Ranker, pronto subirá de rango. Le pregunta a Rick sobre su rango, y cuando se entera de que acaba de convertirse en un E-Ranker, piensa que es solo un rezagado. Mientras tanto, Alice y Orc han encontrado un pilar de luz emergiendo del bosque, y están seguros de que es su objetivo. Se dirigen hacia él, y se encuentran con un enorme Wyvern comiendo un monstruo muerto.
Lucas se asusta porque los Wyverns son monstruos muy peligrosos y parece que están cerca de un nido. Se esconde detrás de un árbol y mientras Orc camina hacia el Wyvern, ella le pregunta si tiene algún plan. Él responde que su plan es darle una paliza y luego simplemente golpea al Wyvern a medio bosque. Lucas se asusta y empieza a quejarse de que ahora una horda de Wyverns enfadados los atacará para vengarse, pero Orc le dice que controló su poder para asegurarse de que el lagarto alado no muriera. Ella sigue haciendo berrinches, y Orc le pide a Rick que la traiga consigo mientras avanzan. Van en una dirección diferente, y Lucas se queja, diciendo que no le informaron que se enfrentarían a Wyverns. Justo entonces, un Wyvern cae justo a su lado, y Lucas se asusta, pero esto es solo el principio. The Wyverns siendo lanzados en todas direcciones desde el lugar donde fueron Orc y Alice. Los dos aventureros de rango S están causando estragos en los Wyverns que vinieron tras ellos, y Lucas solo puede mirar con incredulidad. De repente, Rick siente peligro y la aparta justo cuando un Wyvern rojo los ataca. Luca está aterrorizada ahora porque los Wyverns rojos son tan fuertes como los dragones y dice que deberían huir. Rick le dice que lo haga mientras él empieza a caminar hacia el Wyvern. Sin embargo, al verlo ponerse en peligro, Luca decide que no puede simplemente huir y dice que luchará a su lado porque un verdadero aventurero nunca abandona a los miembros de su grupo. Rick acepta sus sentimientos y le pide que lo apoye, pero justo cuando ella empieza a recitar su hechizo, él mata al Wyvern de un solo golpe. Rick acaba de confirmar que es más fuerte de lo que piensa y Luca está atónita al verlo. Incluso al día siguiente, se queda aturdida pensando en Rick y los demás. El maestro del gremio se acerca a ella y le dice que se alegra de que regresara viva y que entiende por qué está tan conmocionada. Le dice que las personas con las que salió ayer son de rango S. Le dice que todos deberían elegir sus trabajos según su capacidad y le dice a Luca que vuelva a fregar el suelo, pero ella declara que también quiere ser una aventurera de rango S. Le entrega la escoba al maestro del gremio y sale corriendo a entrenar. Por otro lado, Orc y Rick encontraron el orbe rojo en el nido de Wyverns ayer, y Eld usa magia de rastreo para encontrar la ubicación de otros orbes. Como resultado de su hechizo, el mapa de una ciudad extranjera se vuelve visible, y Orc lo identifica como Eractopia, un país famoso por los deportes de combate en su coliseo, y deciden visitarlo pronto. Rick, Orc y Rhea llegan al reino de Eractopia, y Orc cuenta la historia del primer rey Alexander, quien estableció una pequeña arena cuando su país aún era un lugar diminuto. Participó en las batallas en la arena con sus puños desnudos, y emergió como campeón con una racha de victorias de más de 10,000. Pronto, aspirantes de todo el mundo vinieron a luchar contra él, y un número aún mayor de personas que querían ver al rey invencible se apresuraron también al Coliseo. Como resultado, el reino de Eractopia se volvió rápidamente enorme y próspero. Incluso hoy en día, el reino está lleno de personas que practican artes marciales. Orc tiene mucha curiosidad por ver el nivel de los guerreros en Eractopia, pero decide centrarse en su misión de recopilar información sobre los 6 orbes grandiosos. Sin embargo, a todos a los que se acercan para pedir direcciones les da miedo Orc. De repente notan a una chica gato siendo molestada por un matón calvo en las calles. Rick intenta ayudar a la chica, pero Orc actúa antes que él y le dice al calvo que se detenga. Él le dice a Orc que se ocupe de sus propios asuntos, declarando que es un artista marcial y no tiene miedo de nadie. Orc responde que no parece fuerte, lo que enfurece al matón, quien inmediatamente le dice que vayan a un rincón tranquilo para resolver las cosas con una pelea. Orc lo sigue hasta el rincón y al momento siguiente sale con el Baldi herido, que ahora es completamente obediente hacia él. Se presenta como Gold, y la chica que estaba acosando revela que su nombre es Millie. Orc dice que tiene algo que preguntarles, y luego les muestra el orbe rojo. Pregunta si han visto algo así, y aunque tanto Gold como Millie afirman haber visto otro orbe como ese, no pueden precisar su ubicación exacta. Justo entonces, un desfile pasa por la calle principal, y Millie le dice ansiosamente a Orc y a los demás que es el desfile para el anuncio del torneo del Rey del Puño, que es su evento más importante. La atracción principal del desfile es el actual campeón llamado Kelvin, que no ha sido derrotado en los últimos 3 años. Rick está impresionado por la popularidad de Kelvin, e incluso Orc piensa que es un luchador talentoso. De repente, Gold y Millie se asustan antes de decirle a Rick que el orbe que buscaban está incrustado en el cinturón del campeón. Por otro lado, Kelvin va al gimnasio donde se encuentra con el dueño del gimnasio, el Walmart Nick Fury. El dueño le pregunta si su cuerpo está bien, y Kelvin responde que se sentirá mejor si hay un oponente fuerte en el torneo esta vez.
Justo entonces, Rick y Rhea entran al gimnasio, y cuando Kelvin mira a Rick, se da cuenta de inmediato de que es el oponente fuerte que está buscando. El falso Nick Fury piensa que Rick es solo un fan, así que intenta despedirlo. Rick intenta explicar que son aventureros buscando una joya en particular, pero entonces Orc entra al gimnasio y se acerca a Kelvin para resolver las cosas directamente. Rick intenta decirle a Orc que deberían seguir un procedimiento adecuado, pero Orc dice que no tienen tiempo para eso. Kelvin se queda un poco sorprendido al ver a un orco que habla y le pregunta para qué ha venido. El orco simplemente le dice que le entregue el cinturón de campeón, lo que enfurece al dueño. Está a punto de llamar a seguridad, pero Kelvin lo detiene. Dice que puede oler las mentiras y lo que dijo el orco fue la verdad. Sin embargo, aunque cree en las palabras del orco, no va a entregar el cinturón ni las joyas tan fácil. Kelvin declara que el cinturón es el orgullo de Heractopia y solo se gana en el torneo Rey del Puño. El orco acepta y se va, diciendo que ganará el cinturón de la manera correcta. Cuando los invitados no deseados se van, el dueño pregunta a Kelvin por qué no les dio una lección antes. El campeón responde que si lo hubiera hecho, todos en el gimnasio habrían muerto. El dueño se sorprende y Kelvin explica lo fuertes que eran esos invitados. Se dio cuenta de que Rhea tenía gran habilidad por cómo se movía, y solo con mirar a Rick veía que había entrenado su cuerpo a un nivel loco. En cuanto al orco, es definitivamente más fuerte que ambos, y Kelvin no duda que no guardaría fuerza si empezaran a pelear. Afuera, el orco le dice a Rick que participarán en el torneo como luchadores para ganar el cinturón. Deben ganar los torneos del este y oeste para entrar al principal, así que el orco le dice a Rick que vaya a la región oeste con Rhea, mientras él va al este. Rick se preocupa por el orco solo en un país nuevo, pero el orco dice que tiene guía, y justo entonces llega Gold con un carruaje lujoso. Después, Rick va a hacer las pruebas para entrar a la Liga Oeste. El examinador le dice que su rival será elegido al azar, y no se juzgará por victoria o derrota, sino por nivel de habilidad. Justo entonces entra la rival y al anunciar su llegada, Rick siente que ya ha escuchado esa voz antes. Se da vuelta y ve que su rival es la arrogante caballera Angélica, con quien peleó en el examen de aventurero. Angélica está segura de que ganará, pero pierde toda confianza al ver a Rick, y él también se sorprende al verla. Frente a frente en la arena, ambos se preguntan qué hacen ahí. El examinador da la señal para empezar, y Angélica se pone en guardia, decidida a darlo todo desde el principio para ganar rápido. Pero antes de moverse, algo golpea sus piernas y cae al suelo. Cree que fue un error por estar muy emocionada, pero al intentar avanzar otra vez, pasa igual y vuelve a caer. Angélica se frustra porque Rick la toma a la ligera, pero luego se da cuenta de que su técnica es tan rápida que ni la ve. Intenta mantener distancia, pero Rick logra hacerla caer una y otra vez. Como no pierde las ganas de pelear, Rick la elogia y dice que es una rival digna para darlo todo. Pero antes de atacarla, Angélica se rinde. Así, Rick recibe permiso para entrar a las eliminatorias del oeste. Más tarde, mientras camina con Rhea, Angélica lo confronta. Con lágrimas, le pregunta cuánto piensa humillarla. Rick se sorprende y decide animarla invitándola a cenar. Van a una posada de los padres de Millie, la chica gato. Millie atiende a Rick y su grupo, pero no deja de buscar al orco, porque le gusta. Se decepciona al saber que él se fue a las eliminatorias del este, y vuelve a su trabajo. Luego Angélica pregunta a Rick por qué está ahí, y él responde que quiere ganar el torneo Rey del Puño. Angélica pregunta si habla del torneo de este año o del próximo, y al saber que es el próximo, le dice que será imposible, por más fuerte que sea. Rick y Rhea no entienden, y Angélica se da cuenta de que no hicieron ninguna investigación. Les explica que un luchador debe ganar 40 peleas para entrar a las eliminatorias, y eso suele tomar unos 6 meses. Al día siguiente Rick va a las eliminatorias, donde la recepcionista le advierte sobre su rival, que supuestamente usa armas aunque no estén permitidas, pero cuando revisaron, no encontraron nada. Con eso en mente, Rick enfrenta a su rival, un tramposo que disfruta aplastar a novatos desprevenidos. Saca una gema mágica llamada Piedra de Impacto, que multiplica la fuerza de su puño, y se acerca a Rick quejándose del calor. De repente, le lanza su abrigo a la cara para cegarle y luego le da un puñetazo con la piedra, pero solo se lastima la mano, y Rick ni un rasguño. La piedra cae de su mano y Rick le dice que debe entrenar más si quiere usar algo así. Decide usar otro movimiento no letal para noquearlo. Lanza un puñetazo y falla a propósito.
pero la onda expansiva es tan fuerte que le revuelve el cerebro y lo noquea. Con eso, Rick gana su primera pelea y se prepara para las 39 restantes. La siguiente pelea es entre Angélica y un chico karateca. Empieza el combate y el karateca salta para dar una patada de hacha, pero Angélica es más rápida y usa un paso relámpago para esquivar, y luego le da una patada trasera que lo lanza contra la pared, ganando. Fuera de la arena, Rick la felicita. Como ha vencido a los 40 rivales y se clasifica para el torneo principal, le pregunta si en serio piensa pelear 40 rivales en 4 días, porque es casi imposible. Rick pregunta qué tiene de imposible, y Angélica se da cuenta de que no investigó nada del país. Le dice que solo puede pelear una vez al día en una arena, lo que significa que para 10 peleas debe ir a 10 arenas diferentes, separadas por cientos de kilómetros. Él parece tranquilo y dice que la próxima arena está cerca, a solo 30 kilómetros, pero no tiene mucho tiempo porque su siguiente pelea es en 10 minutos. Angélica se sorprende y dice que ni en carruaje puede llegar, pero Rick la mira como si hubiera perdido las pocas neuronas que le quedaban y grita que para qué usar carruaje si tiene prisa, y sale corriendo a una velocidad increíble, sorprendiendo hasta Angélica, famosa por su rapidez. Ria pregunta si Angélica quería ver las peleas y ella asiente distraída, diciendo que es imposible, pero Ria la agarra y empieza a saltar de techo en techo rumbo a la siguiente arena. Cuando llegan, la pelea ya terminó. Rick derrotó fácilmente a su rival mientras Angélica tiembla en el suelo por el viaje. Rick no tiene tiempo para hablar y corre a la siguiente arena, mientras Ria carga a Angélica otra vez. Rick vence a su rival con otra onda expansiva, y luego en la siguiente arena lo derrota corriendo círculos hasta que se noquea. En poco tiempo pasan 4 días, y Angélica está impactada al ver que Rick realmente ganó 40 peleas en 4 días, y se alegra de no estar en su bloque porque perdería al instante. Ria dice que Rick no es el más fuerte del torneo porque está el Orco, un aventurero rango S que entrenó a Rick para llegar hasta aquí. Angélica entiende que nunca podrá ganar contra esos monstruos y pregunta a dónde fue Rick hoy. Ria responde que salió a correr 600 kilómetros a la ciudad cercana, y ya ni le sorprende mientras toma su té. Más tarde, Rick regresa de su carrera y es detenido por un lagarto llamado Snape. Snape le dice que es el presidente del comité de la Liga Oeste y quiere felicitarlo por romper el récord de derrotar a tantos en 4 días. Rick le da la mano y nota que Snape es un guerrero. Snape dice que peleaba hace años, ganó un torneo pequeño a los 23, pero luego se retiró. Le cuenta que ahora es comerciante y amigo de la familia de Angélica. Le dice que se cuide y salude a Angélica. Luego sube a su carruaje y se va. Rick entra confundido al restaurante de Millie, que se ve preocupada y le pregunta si pasa algo. Le advierte que tenga cuidado, porque aunque Snape parece un caballero, muchos dicen que está ligado al bajo mundo y tiene conexiones con mafiosos. Rick se pregunta por qué vendría a verlo, cuando oye a unos hombres hablar de una nueva chica elfa oscura que roba corazones. Rick entiende que debe ser su querida Ria y corre al estadio donde Ria y Angélica están disfrazadas de conejitas, invitando a los niños a apostar como si fuera un video de Jake Paul. Un cliente ruidoso y molesto intenta burlarse de Angélica, pero ella no está para juegos y lo golpea brutalmente, pisándole la cabeza y preguntando si alguien más quiere probar. De repente, Rick llega y pregunta por qué demonios Angélica está vestida así y promoviendo apuestas, pero se queda boquiabierto al ver a la hermosa elfa oscura, que parece un verdadero manjar. En el gimnasio, un Nick Fury barato lee un periódico que habla del orco ganando 40 peleas en 2 días, usando solo un puñetazo, y se pregunta qué clase de bestia es. Kelvin le cuenta de Rick, que ganó 40 peleas en 4 días, también un logro increíble. Esto emociona mucho a Kelvin, lo que hace que el Nick Fury de Walmart recuerde el día que encontró a Kelvin en un pueblo turbio donde dominaba las calles en guerras de pandillas. Lo encontró golpeando brutalmente a toda una carga de gente del rancho, y Nick le ofrece una oportunidad de una vida mejor y lo trajo de vuelta a este país para que pueda luchar en las arenas de gladiadores en su lugar y ganarse la vida honradamente. A la mañana siguiente, Ria, Angélica y Rick se sientan a desayunar cuando Rick le cuenta a Angélica sobre el tipo Snape que dijo que la conocía, pero Angélica parecía estresada al oír ese nombre, y le dice que no conoce a nadie con ese nombre. Más tarde ese día, comienza el primer combate principal entre Angélica y la hermana de Sam Sulek.
Ria nota que Angélica se ve muy tensa hoy, lo cual no es propio de ella, mientras corre para atacar a esa mujer tan corpulenta, pero ella bloquea su patada e intenta contraatacar. Afortunadamente, Angélica es mucho más rápida y la patea una vez más contra la pared, ganando su primer combate. El siguiente combate es entre Rick y un idiota cualquiera que intenta atacarlo con su magia de viento. Pero Rick se desliza fácilmente y usa un golpe de karate que apenas lo roza, pero fue suficiente para noquear a su oponente, que cae en sus brazos. Los siguientes combates pasan bastante rápido, ya que tanto Angélica como Rick logran superar a sus oponentes sin ningún problema real, y cuando cae la noche, Angélica está totalmente agotada por todas las peleas en las que ha estado. Rick intenta advertirle sobre su oponente final del día, pero ella lo interrumpe y vuelve a entrar en la arena. Esta vez su oponente es un gordo, cuya cara fea debería ser suficiente para noquear a todos. Pero Angélica se mantiene firme e inmediatamente lo da todo usando paso fugaz para cerrar la distancia y salta en el aire, antes de crear un muro de agua a su alrededor. El muro de agua pronto cubre por completo al gordo, mientras Angélica le lanza una ráfaga eléctrica, intentando noquearlo, pero el gordo tiene una piel muy gruesa y logra sobrevivir a eso. Angélica intenta continuar su asalto y se lanza para atacar, pero el gordo esquiva sus golpes y lanza un puñetazo masivo, lanzándola contra la pared y terminando la pelea con un knockout. Más tarde esa noche la enfermera la cura y le dice que se tome las cosas con calma, y cuando sale de la enfermería, Rick le pregunta inmediatamente por qué luchó como una idiota contra una oponente con buena defensa. Angélica sigue actuando raro y le dice que se meta en sus asuntos y se va, pero Rick la sigue y finalmente la convence. Finalmente revela que Snape es su prometido, ya que cuando sus padres murieron, su abuelo hizo un trato con Snape por mucho dinero y básicamente vendió a Angélica a él contra su voluntad. Ahora que el compromiso está fijado, su noble familia no puede romperlo realmente, ya que les traería vergüenza. Por eso estaba tratando de averiguar más sobre los turbios negocios de Snape. Afirma que Snape es un patrocinador importante de este torneo y ha enviado a un luchador propio, pero Rick no entiende por qué eso importa. De repente, oyen mucho ruido proveniente de una taberna y, al asomarse, ven a un hombre lagarto rojo ahogando a una camarera. El gordo que derrotó a Angélica intenta intervenir, pero el lagarto simplemente lo agarra y lo estrella contra el suelo, noqueándolo de un solo golpe, lo que sorprende a Angélica. Pero ella aún muestra su valentía e intenta intervenir. El chico lagarto se acerca a ella e intenta golpearla, pero Rick casualmente le agarra el brazo, diciéndole que se aparte. De repente, Snape llega a la taberna y le dice al chico lagarto que se aparte y guarde su fuerza para el torneo. Le dice a Rick que el chico lagarto era su hermano menor Jith, que tiene problemas de ira pero se calma muy rápido. Promete compensar al dueño de la taberna y sale del establecimiento, mientras Angélica le dice a Rick que cree que Snape está involucrado en amaño de partidos y que está tratando de ganar mucho dinero a través de su luchador elegido. Afirma que se unió al torneo para alimentar a su luchador y exponer su escándalo, pero ahora parece muy difícil. Para su sorpresa, Rick la mira y se ofrece a entrenarla para los próximos combates, mientras ella se pregunta si será suficiente en este punto,